yo he ido con él, que el médico, porque yo tengo miedo aquí, sí, es lo que yo he dicho, yo tengo miedo, porque mira lo que la gente sabe bien, que yo he ido al médico, yo no he ido con nadie, solamente ¿cómo apel? La gente que me ayuda aquí, sí, yo duermo en el campo, aquí, es que la gente va a decir que yo duermo en casa, yo no duermo en casa, yo duermo en el campo. Es que yo he ido con él, es que él ha ponido número de su, como adresa de su apartamento ahí. Él ha ponido eso. Que yo he dicho que, ¿cómo se dice? Porque el médico ha dicho que yo tengo corazón de Kuga Pelota. Sí. Yo tengo corazón de Kuga Pelota. Él ha dicho que tú tengo corazón de deportista. Que tu corazón no tiene problema, si está valable, que ya, que puede hacer eso. Lo que él ha dicho, tú tengo corazón de Kuga Pelota. Tengo corazón de Kuga Pelota. Es que tu Kuga Pelota no es diferente. Tú tienes corazón de jugar pelota. Es que tu jugar pelota no es diferente. Que estaba diciendo que la carta es lo que yo he dicho. Yo no me siento con ella que yo he dado la carta. Si yo he dado la carta, yo no puedo ir a la policía, ¿cómo se dice? Que yo no puedo ir a la policía, que la policía va a llevar la carta. Eso no se puede. Eso no se puede. Eso no se puede. Yo no da la carta. Y también que el pasaporte que estaba hablando, lo que yo sabe dentro es que mi pasaporte que estaba en Marruecos ahí, que yo he preguntado él me ha dicho que yo he llamado él a veces que él me ha dicho que el pasaporte se ha brulado, que ils ont brûlé. C'est lo que ha dicho. Si es lo que yo sabe dentro, y ya. Yo le va a preguntar porque tú has sido como para ganar la foto. Yo he tiré la foto hasta Maroc. Hay muchas personas que dejan su pasaporte ahí, no es mi solo también. Hay muchas personas que dejan su pasaporte ahí, no es mi solo también. Es que también lo que ha mandado que él tenía ahí, sí. Yo no tenía mi pasaporte, yo no tenía la carta, yo no podía ir a la policía, es que yo he dado la carta, es que yo voy a ir a la policía para reclamarla. Eso no se puede. Es que la gente va a decir que, ¿por qué tú has ido a la policía para reclamarla? Porque yo he ido ahí, lo que yo sabe, para llevar mi papel de refugiado, que le foto que yo he dado, que cambia, y que yo he ido ahí para llevar eso. Ellos han ido ahí para llevar eso. Sí. Ellos han ido ahí para llevar eso. Es que yo quería que le deja o que le quita dentro. Ya, es lo que yo sabe, es lo que yo quería hacer, que le quita dentro. Pero que yo oye que la gente estaba diciendo que le pasaporte. Yo no tengo nada con mi documentación aquí. Si yo tenía pasaporte, no. Yo no, lo que yo sé dentro de hoy que yo no va a hacer. Yo no podía me poner dentro de eso. Yo va que yo va a dar, lo que yo oye aquí,